Hola, nos encontramos en la lección número 3 y esta vez hablaremos acerca de los parásitos que invaden a nuestro cuerpo. Tenemos que recordar que para encontrarnos en una zona tropical con un clima tan agradable, una temperatura entre los 17 y 25 grados Celsius, es motivo para que existan algunas adaptaciones dentro del mundo animal, así como también de otros reinos como los protozoos, para que podamos compartir con ellos algunos espacios. O sea, no somos ajenos a situaciones de creer que vivimos solos o aislados. No, hay enfermedades que son causadas propiamente por encontrarnos en esa franja ecuatorial. Podríamos hablar que Centroamérica, Asia, Suramérica, la India, incluso África, tienen alguna sintomatología que nos afectan en la parte de enfermedades. O sea, ellos tienen un cuadro clínico, pero que también nosotros las padecemos. ¿Cómo se transmiten las enfermedades? Debemos de entender que hay algo que se llaman vectores directos, que ellos tienen ya la enfermedad y hay otros tipos de vectores que se llaman, que son mediante la ingesta de los alimentos. Ahora, el vector, ahí tenemos que entender algo, él es portador, anda transmitiendo la enfermedad a otros organismos. Entonces, él es un vector que lo va transmitiendo, pero es un organismo biológico. Pero hay otros que se llaman, por ejemplo, los alimentos, agua contaminada, una forma de transmitirnos. Entonces, dentro de esta línea, vamos a encontrarnos protozoos, céstodos, nemátodos y artrópodos. Tome nota de esas 4 palabras claves en su cuaderno. Hay 4 líneas de enfermedades parasitarias: protozoos, céstodos, nemátodos y lo que nosotros llamamos artrópodos. Daremos inicio a esta temática conociendo, por ejemplo, los tipos de protozoo. Aquí vamos a encontrar las amebas, los flagelos e incluso algunos otros tipos de los cilios. Eh, Dentro de ellos, las amebas son extremadamente muy peligrosas. Pero ¿qué enfermedades tenemos acá? Tenemos la famosa, la toxoplasmosis. Esta enfermedad, es transmitida a través de un vector huésped llamado gato. Él es portador, él anda transmitiendo la enfermedad, pero es que él asimila las heces fecales, por ejemplo, de lo que podrían ser ganado, ratones, conejos, cerdos, y en ellos se tiende a alojar este parásito y curiosamente llega hasta donde nosotros. Cuando hablamos de la toxoplasmosis, va a afectarnos el hígado, va a afectarnos los pulmones, corazón, ojos y cerebro. Y esta es una enfermedad que se puede transmitir de una mujer embarazada hacia el bebé y tiene efecto congénito. Tenemos la leishmaniasis. Esta enfermedad es causada por algo que se llama flebotomo. Es una especie de organismo biológico donde un mosquito adquiere este tipo de patógeno y curiosamente va a ir a picarnos a nosotros, puede picar a un perro, puede picar a un ratón o un humano y se le transmite. Ahora, la leishmaniasis en su propia naturaleza lo que va a hacer es tener un efecto cutáneo. La piel de nosotros se nos va a dañar y en la parte visceral, o sea, en los órganos. También tenemos otra enfermedad que es muy conocida, que es el paludismo, que aquí tenemos que entender algo. Está el femenino y el masculino, porque estos son protozoos, son organismos biológicos, tienen hembra y macho. Entonces, la hembra, va a afectar a un zancudo, que es el primer vector. Luego ese zancudo pica a un humano y en él se empieza a desarrollar. Ahora, ¿cuál es la diferencia del paludismo con el dengue y las otras enfermedades? Que el paludismo inflama el hígado. Con la inflamación del hígado se van a empezar a destruir glóbulos rojos, así como también va a transmitirle la enfermedad a un niño. Entonces, por lo tanto, luego nosotros enfermamos a un zancudo y ese zancudo va a enfermar a más personas. Nuestra sangre está muy contaminada. Curiosamente, las enfermedades con paludismo sufren daños hepáticos, o sea, daños del hígado. Tenemos también la amebiosis, que es una enfermedad intestinal que nos ataca exclusivamente la parte del intestino.
lo que podríamos decir el intestino delgado, es ahí donde se aloja, o sea, la parte de en medio de las personas, que está compuesto por duodeno, yeyuno y el ileón. Ellos tienden a formar quistes como pelotistas, las amebas, estas amebiasis, y por lo tanto esos quistes van arrojando la hembra más quistes que al final van afectando al ser humano. Cómo nos ingerimos esta enfermedad? Por alimentos contaminados. Entonces aquí entramos con la faceta de la mala higiene en los alimentos. Tenemos la giardiasis, que este también tiende a ser infectado. Nos infectamos por alimentos muy contaminados. En él tenemos que entender que las frutas, las verduras, tienen que estar muy limpias, incluso las manos. Entonces la giardiasis es un parásito que vive en aguas, en suelos y en alimentos. ¿Qué nos va a producir? Grandes diarreas. Entonces hay una deshidratación de mi cuerpo, acompañado de dolores abdominales, náuseas y malestares estomacales. Saliendo de esto, vamos a encontrarnos con las enfermedades causadas por céstodos, que es la segunda categoría. Acá tienen que entender que el céstodo tiene algo que se llaman ventosas. Esas rueditas que se van alojando en las paredes abdominales de nosotros y nos daña. Algo también curioso que deben de reconocer ustedes es que hay hembra y macho. Aquí aparece, por ejemplo, el testículo de la parte del macho, que es más pequeñito, y aquí tenemos la parte interna incluso el útero, los ovarios y la vagina de la hembra. Entonces, tiende a aparearse, pero la hembra es más grande. Ahora, pueden ver que los céstodos son muy planos. Ellos tienen esa capacidad de ser muy planos, entonces no ocupan un gran tamaño. Ahora, dentro de ellos tenemos la teniasis. La teniasis es una infección que puede afectar a dos tipos de organismos que tienen contacto con nosotros. Tenemos en el vacuna la teniasis aginata y en el cerdo la teniasis solium. Esa teniasis va a irse a alojar a los músculos del ganado, del cerdo, a esa carne la enferma, y las personas, como no cocinamos bien los alimentos, la consumimos. Entonces entra al tracto digestivo y se aloja en el intestino delgado. Entonces ella empieza a colocar huevos, a habitar en el intestino, y empieza a causarnos una serie de enfermedades a nosotros. La teniasis se caracteriza porque la persona tiene dolores abdominales, diarrea, vómitos y una especie de sangrado como moco en la parte fecal. También tenemos enfermedades causadas por nemátodos, que es la tercera categoría. Acá tenemos que ver la diferencia que existe en el mundo microscópico. Las hembras normalmente van a ser más grandes que los machos. Y también tienen algo muy peculiar las hembras. Las hembras, por tener esa parte, tienden a ser extremadamente más peligrositas, porque necesitan más alimentos para proteger sus crías. En cuanto a la parte del macho, nosotros podemos ver algo aquí que es la famosa espícula, y tenemos la famosa cloaca. La cloaca es por donde ellos defecan. Acá, por ejemplo, podemos ver el ano en la hembra, en la parte de abajo. Entonces, tienen esas peculiaridades. Tenemos la triquinelosis o triquina. Esta es una enfermedad que es causada por el cerdo, en donde la carne mal cocida es ingestada por el ser humano y esa triquina empieza a trabajar. Como podemos observar en la parte de abajo, la flechita que va para arriba es el macho, la crucita es la de la hembra. Acá, curiosamente, donde aparece el 3, y se aloja en el ser humano. Ahora, la triquina puede invadir nuestro cerebro, y es ahí y los pulmones. Esos son órganos que son muy sensibles. Nos puede causar dolor muscular, diarrea, y podemos ir perdiendo la vista poco a poco, porque el parásito nos va invadiendo. Entonces ocupa operación la persona, solo que a nivel de cerebro es muy complicado. No es tan fácil como quisiésemos pensar. Tenemos la filariasis, que la filariasis es otro tipo de enfermedad también donde actúan tanto un macho como una hembra, donde un mosquito o filiaria nos va a picar. Pero ¿qué ocurre? Este nos va a producir una inflamación tipo elefante en la zona picada. Por eso hay personas que tienen una pierna bien grande, producto de este mosquito. Entonces él utiliza un vector para poder reproducirse. Entonces
Poco a poco la larva va creciendo internamente y esas son larvas que tenemos, colonias de larvas. Luego tenemos la oxyuriasis, que en ella es producida por un huevo que se llama Enterobius vermicularis. El problema es que nos pega picazón en el recto o en el ano. Exclusivamente es en el ano porque es la parte externa. Entonces la persona cuando se rasca saca los huevos. Expulsa, los puede dejar en alguna zona, como por ejemplo en un asiento. Viene otra persona, se sienta o toca el asiento, se mete las manos en la boca y comienza el ciclo. Ahora, el virus, este tipo de bacterias tiene algo bien peculiar. Espera que nosotros estemos dormidos para ellos salir por el ano y sacar ahí como que los huevitos y todo eso. Así que tomen en cuenta ese detallito de esta. Luego tenemos las cariasis lumbricoides, que ella va trabajando a partir de huevos de materia fecal. Esos huevos se fertilizan, nosotros nos los lavamos las manos, entonces la larva se aloja en el estómago, luego en la cavidad del intestino, luego pasa a los pulmones, de los pulmones al estómago, luego vuelve otra vez al intestino, defecamos y así está en ese ciclo. Entonces se necesitan fármacos para poder deshacernos de las lumbricoides. Y por último tenemos las enfermedades causadas por artrópodos. Pero esto tiene que ver bastante por otro tipo de higiene. Curiosamente como la sarna, ya que ellos, la sarna, las garrapatas, los mosquitos, ellos les encanta vivir en lugares donde hay bastante polvo, bastante suciedad. O sea, los gatos o los perros los pueden llevar a esto. En cuanto a la sarna, es una enfermedad bien complicadita. ¿Por qué razón? Porque es muy de piel. Entonces los síntomas son erupciones cutáneas, picazón, úlceras. Entonces todo eso lo va afectando. Ahora, vamos a tratar de ver las tareas que vamos a hacer para esta semana. Entre las tareas que tenemos para esta semana, recordemos, tenemos que tener hecha la guía número 1, donde dice trabajo en mi cuaderno. Esta parte ya la tenemos que tener hecha. Hacerla en mi cuaderno, la van a hacer, toman foto y la mandan. Tienen que haber hecho también la número 2, que tiene que ver de la lección número 2. Dime qué consumes, te diré de qué careces. Y la número 3, que curiosamente acá está. Vamos a hacer el trabajo siguiente. Completa la tabla enumerando los factores de riesgo y acciones para prevenir las enfermedades parasitarias. Por ejemplo, factores de riesgo. Consumir alimentos en venta callejera. Les vamos a regalar una de ejemplo y ustedes van a continuar. Ajá. Entonces usted piense qué factores de riesgo tenemos nosotros para poder enfermarnos de esos parásitos por picadura o por alimentos. Ahora, ¿cómo prevenir? Si yo consumo alimentos en venta callejera carentes de medidas de seguridad, entonces la prevención es, si salimos de casa, prepararnos nuestros alimentos, empaquemos con seguridad para evitar comprar en la calle. ¿Cuántas va a hacer usted? Va a ser 2. Le va a tomar una foto y le va a enviar. Entonces va a buscar 2 factores de riesgo y 2 formas de cómo prevenir esas enfermedades. Vamos, ánimo. Feliz día, éxitos y bendiciones.